Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a nuestra conferencia Combatiendo contra la Ansiedad. Es una conferencia que la red de pastores de Durango en pro de la verdad hemos preparado para ustedes con todo nuestro corazón. Muchos de ustedes saben que esta conferencia estaba programada para hacerla de manera presencial, pero por causas de la contingencia no es posible. Pero el día de hoy queremos utilizar los medios electrónicos para llegar hasta sus hogares y darles a conocer este tema de suma importancia para cada uno de nosotros. Muchos en algún momento hemos estado en un momento de ansiedad, de preocupación o hemos tenido ataques de pánico por la incertidumbre de las circunstancias que hemos estado viviendo. Para muchos de nosotros en este tiempo de pandemia, la ansiedad se ha maximizado en nuestros corazones y muchos no sabemos qué hacer con ella o cómo se trata. El día de hoy queremos presentarte una perspectiva bíblica, qué es lo que enseña la Escritura acerca de la ansiedad y cómo es que tú y yo podemos combatir contra ella. Una vez más, sean todos bienvenidos y los dejo en manos del pastor Manuel Santos, quien estará trayendo este tema con nosotros. Bienvenidos, te invito a que tomes lápiz y papel y te prepares para tomar nota. Comenzamos. Se acerca la visita al doctor para recibir ese dictamen médico. Enfrentarás noticias que tienen que ver con tu salud. Quizás mañana tienes una entrevista de trabajo. Es un trabajo importante para ti. Esta semana es el examen final que define tu entrada o no a la universidad, por el que tanto has estado preparado. Quizás has ganado algunos kilos de más, los años van pasando, la pareja que tanto esperas no llega, tu situación económica empeora en algún momento, tu hogar va empeorando en la situación entre ustedes y no sabes qué hacer. Muchas de estas cosas te han sucedido alguna vez. Cuando estas cosas aparecen en nuestras vidas, muchas veces nuestra respuesta ante estas u otras circunstancias similares es una respuesta de ansiedad y de temor. Una ansiedad que tiene que ver con un momento en el que hemos encontrado dificultades juntas en el mismo momento y que nos cuesta trabajo resolver. Y todos en algún momento hemos tratado de sobrevivir a la ansiedad en medio de circunstancias difíciles. Cuando no sabemos qué sucede, cuando hay incertidumbre en el ambiente, nosotros no sabemos qué hacer. Y entonces aparece la ansiedad. Y la ansiedad es una enfermedad no mortal, pero con una sensación de muerte. Puede llegar a ser bastante cruel. Si habláramos de cómo clasificar las psicopatologías en nuestras vidas, podríamos caer en 3 categorías. Primero, la categoría del neuroticismo. Después, la categoría de los psicóticos y los sociales. Si hablamos de la primera, el neuroticismo, estamos hablando de que todos en algún momento somos neuróticos. Por eso cuando alguien te ofende y te dice neurótico, es una ofensa equivocada, porque el que te lo dice también es un neurótico, porque la característica de un neuroticismo es que todos somos neuróticos en algún momento. ¿Por qué? Porque todos de una u otra manera, en mayor o en menor proporción, tenemos ansiedad, hemos pasado momentos de ansiedad, de depresión o de estrés. Y esa razón es una enfermedad psicológica y eso nos hace ser neuróticos en algún momento. Así que todos estamos en la categoría del neuroticismo. Por otro lado, cuando hablamos de psicóticos, ahí hablamos de otro tipo de cosas. Ahí es una patología donde la persona pierde un poco el conocimiento. Cuando tú eres neurótico y pasas por el neuroticismo, tú sabes quién eres. Tienes tristeza, tienes depresión, tienes ansiedad, pero sabes quién eres, tu identidad está correcta y tú sabes lo que te rodea. El que llega a la psicosis es una persona que ya entonces está perdiendo incluso la noción, la cordura, un poquito de sí mismo y puede llegar a hacer actividades maníacas. Por otro lado está las psicopatologías como los asuntos sociales, donde una persona ya experimenta un asunto social, un problema, donde ya tiene miedo a la multitud, tiene miedo por algunas cuestiones y ya tiene un problema donde se retrae socialmente porque ya tiene un asunto social. Todos nosotros podemos estar en alguna de estas categorías.
Todos estamos, insisto, en neuroticismo, pero si no se controla, muchos pueden llegar al tema de la psicosis y podemos estarle sumando a una de estas dos o a las dos un tema social y caer en una de las psicopatologías que así se les conoce. Por ejemplo, los neuroticismos o la persona neurótica llega en la columna, lo que se llama la campana de Gauss, y puede estar, todos estamos, si habláramos de la campana de Gauss, podemos estar en el centro, la gran mayoría de las personas. Todos de una u otra manera estamos dentro del promedio de gente con neurosis. En uno de los extremos están los que no pasan nada en sus vidas, que tienen un templo de hielo, que tienen una poca probabilidad de ser neuróticos y que incluso puede estar temblando y ellos nunca pierden el porte, nunca pierden la tranquilidad. Y en el último extremo de la campana están los que son neuróticos, pero ya en un extremo, donde sí son excesivamente neuróticos y pueden estar ya al grado de llegar al psicotismo o a otra patología más grave. Así que si pudiéramos hablar, déjame decirte entonces que todos padecemos ansiedad en algún momento de nuestra vida y todos estamos en la categoría de neuroticismo. Por otro lado, déjame comentarte que la ansiedad no es algo que sea nuevo, tal cual, pero sí se está provocando cada día más casos en la vida. La ansiedad es el trastorno psiquiátrico más importante en el mundo, con el que actualmente conviven más de 264 millones de personas en el mundo. La ansiedad es uno de los problemas emocionales más frecuentes de nuestros días y se calcula que hasta un 20% de las personas sufre de alguna manera ansiedad patológica que requiere tratamiento. Con base en los estudios realizados por la Secretaría de Salud y Salud Mental a nivel nacional, se ha sabido que el incremento de los casos de ansiedad es de 75% en los últimos 5 años en México. Es decir, de cada 10 personas, 7.5 ya tienen ansiedad. Lo más alarmante de esta situación es que incluso ya la pueden padecer también los niños. La ansiedad, ¿qué es la ansiedad? Porque ya vimos que todos podemos tenerla, que está creciendo, que es un padecimiento de moda, pero cuando hablamos de la ansiedad, si vamos al original, ansietas, de latín ansietas o angustia, se puede significar en connotaciones como angustia o aflicción. La característica de la ansiedad es que es una respuesta anticipada e involuntaria del organismo frente a estímulos tanto internos o externos, tales como pensamientos, ideas e imágenes que el cuerpo percibe como amenazas, que puede percibir como peligros y que se acompañan de un sentimiento desagradable o de síntomas somáticos de tensión. Es decir, la ansiedad es una señal de alerta que advierte a las personas sobre un peligro inminente y que permite a la persona que adopte o adapte medidas necesarias para enfrentar ese peligro o esa amenaza. Así que de alguna manera la ansiedad no es tan cruel y tan mala, tiene su lado positivo, es decir, porque es un sentido de alerta, nos ayuda a prepararnos y de algún modo agiliza nuestras reacciones para que podamos enfrentar alguna situación. Promueve el llevar energía al cuerpo, en activarnos, en poder tener mayor lucidez en un momento complicado. El problema es que cuando sale de proporción puede llevarnos a la paranoia, a la obsesión o realmente enfermarnos. La ansiedad no es más que un estado mental del individuo que se caracteriza por 3 elementos: inquietud, excitación e inseguridad. Pero los 3 pueden estar en gran medida. En este momento, cuando hay una situación de alerta, el organismo funciona. Y entonces, por ejemplo, si yo tengo hambre y ya padezco mucha hambre, funciona mi sistema adrenérgico que está buscando de alguna manera dónde obtener comida, dónde conseguir una fuente de energía superior a él mismo para sobrevivir. Entonces me va a dar una alerta amarilla que me va a llevar a buscar alimento desesperadamente. Gracias a la adrenalina, el cuerpo pasa a un estado de alerta y entonces busca alimentarse. Lo mismo, el sistema dopaminérgico, por ejemplo, también se activa cuando el organismo considera que va a perder algo que aprecia, algo que atesora, y en ese momento hay una alerta ante la posibilidad de una amenaza, de un peligro que va a atacar contra algo que queremos, se libera adrenalina en el cuerpo y entonces buscaremos actuar. Ese es el punto de la ansiedad. El asunto de la ansiedad es que aunque es una señal positiva de salud que va a ayudar en la vida cotidiana, siempre
puede llevarnos a una reacción frente a situaciones correctas. El problema es cuando esos asuntos peligrosos o amenazas son imaginarios. Ahí tenemos un problema, porque entonces yo quiero reaccionar con algo que no existe. Muchos de los problemas de la ansiedad es que imaginamos cosas que no son ciertas. Imaginamos ideas que probablemente no son una realidad. Y entonces nosotros nos preparamos para enfrentar algo que no existe. Liberamos adrenalina, liberamos energía, lista para una pelea que es imaginaria. Y cuando esas cosas no suceden y el peligro nunca llega, entonces mi cuerpo, que generó químicos, que generó un montón de cosas para enfrentarse, no tiene dónde desahogarlos porque nunca llegó tal amenaza. Y son esos químicos y esa adrenalina que quisimos usar y que no pudimos, la que se vuelve a quedar en nuestro cuerpo y entonces nos causa enfermedades. Ese es el gran asunto con la ansiedad. ¿Cuál es el origen? La causa de la ansiedad no están todos los orígenes muy claros, es decir, hay muchas formas y muchas maneras por las que puede aparecer. Puede ser desde determinar elementos que traen una crisis como algo totalmente natural. Algunos de los factores que influyen en la ansiedad, el primero de ellos es una predisposición genética. No quiere decir que la ansiedad se herede, no viene a través de la herencia, pero sí puede tener una predisposición genética, es decir, puede ser que si yo tengo padres ansiosos, abuelos, yo tenga mucha predisposición genética para ser también una persona ansiosa. En concreto, se transmite a través de la genética una cierta predisposición para que la persona sea ansiosa. Y es posible trazar un origen, al menos determinar los elementos que precipitan la ansiedad cuando vienen de alguna forma por la parte genética. ¿Sí? Aunque todavía hay mucho que investigar alrededor de todo esto, sí se sabe que hay algunos mecanismos genéticos que pueden influir en los trastornos de ansiedad. Entonces, uno de los orígenes es una probable predisposición genética. 2, un factor terreno. Es decir, algo que denota o detona nuestra ansiedad es nuestra forma de ser, nuestra personalidad. Si hay personas que son muy sensibles, hipersensibles, y hay otras que son un poco más fuertes, más duras, y entonces ese factor terreno influye en ser mucho o poco ansioso. Entonces, todos de alguna manera estamos teniendo uno de estos factores terrenos. Otra de las cosas que destapa la ansiedad o que la puede ir generando en nuestras vidas es un ambiente conflictivo. Por ejemplo, el estrés, cuando ya es excesivo, hechos traumáticos en nuestras vidas como un accidente de tráfico, una mala experiencia que nos marcó, un atentado, un incendio, puede provocar que estos casos empiecen a darnos a nosotros un sentido de ansiedad. Muchos de nosotros, me incluyo, hemos desarrollado la ansiedad por alguna de estas cosas que hemos vivido y que hoy nos mantienen como traumados, como alertas, como en paranoia, por lo que sucedió en algún momento en nuestras vidas. Y es lo que se le conoce como un trastorno de estrés postraumático, que muchas de sus secuelas, o una de ellas más fuerte, será el convivir con la ansiedad. Pero aparte del factor terreno y el ambiente conflictivo, también puede ser generada o detonada por el consumo de drogas. Las anfetaminas, el éxtasis o algunas otras drogas incluso nuevas o químicas elaboradas, son sustancias que pueden causar ansiedad. Como incluso para muchos la cafeína puede traer ansiedad y puede producir ese tipo de inquietud. Así que de entrada, si tú eres una persona que padece ansiedad, tienes que tener mucho cuidado con la cafeína porque eso puede denotar todavía mayores cosas. Sin duda hay experiencias vitales en nuestra vida significativas que pueden ser traumáticas, que pueden traer cambios a nuestras vidas, alterar nuestra forma de ver las cosas, nuestro ámbito, y entonces pueden producir ansiedad. ¿Cuáles son los síntomas de la ansiedad? La ansiedad, por un lado, presenta muchísimos síntomas muy desbordados. Se siente la persona paralizada, con un sentimiento de indefensión y en general produce un deterioro del funcionamiento psicosocial y fisiológico. La ansiedad se manifiesta a nivel emocional y también a un nivel físico. Por ejemplo, cuando hablamos de síntomas emocionales o mentales, podemos hablar de una preocupación excesiva y constante. El ansioso se preocupa por todo, porque si no se preocupa él, ¿quién se va a preocupar? E incluso si no hay nada a su alrededor que lo lleve a preocuparse, él buscará dónde y con qué preocuparse. Aunque todo esté relativamente bien, él buscará en qué preocuparse. Se preocupa por todo, por todo. Otra de las características emocionales del ansioso es que es pesimista. Sus pensamientos regularmente son pesimistas, se imagina lo peor.
tiene miedos, no fobias como tal, sino miedos a lo que pueda pasar, miedos a amenazas, a peligros constantes. Es una persona que manifiesta prisa, pero no una prisa de que quiere llegar a todos lados rápido, sino de una aceleración interna. Siempre está moviéndose, moviendo los pies, moviendo las manos, está como apresurado, revolucionado todo el tiempo, hiperactivo, ¿sí? De hecho puede llegar al punto de tener taquicardia. Y entonces él llega con estos síntomas, con un doctor le dice, Señor, ¿qué tengo? El corazón me late más fuerte, siempre estoy moviéndome, tengo pensamientos, no puedo dormir. No tiene nada, son nervios, simplemente tiene ansiedad. Tiene nervios porque esa es su característica de los síntomas que está viviendo por la ansiedad. Irritabilidad, se irrita por todo, agitado, problemas para concentrarse, para conciliar el sueño. De hecho, hay gente que puede estar hasta las 2, 3 de la mañana sin poder dormir, preocupado, y ya quiere que amanezca porque necesita hacer cosas. Eso es algo que me pasa muy común a mí. Yo puedo tener ansiedad de la madrugada y me quiero ya levantar a seguir haciendo mis cosas, a seguir estudiando, a seguir trabajando, porque parece que no me va a alcanzar la vida para hacerlo todo. Entonces, genero ansiedad. Y entonces tenemos un cuerpo inervado, ¿sí? Tenemos un cuerpo ansioso, y entonces con todos estos síntomas emocionales, el ansioso no vive, sobrevive, porque está en una vida siempre complicada, encarcelado en esos sentimientos de muerte o en esa sensación de peligro inminente y con un cuerpo siempre alerta de cosas. Por otro lado, hay síntomas físicos, por ejemplo, la taquicardia o la dificultad para respirar, una sudoración excesiva, una tensión muscular que luego lo lleva a contracturas por la misma presión, a mareos, a desmayos, no come bien, no duerme bien. Luego puede tener una indigestión por comer de más también, la ansiedad genera mucho apetito, es decir, diarrea, dolor de cabeza. Y la ansiedad es terrible porque pasa de la mente al cuerpo. Fíjate bien, regularmente todo se genera en la cabeza, en nuestra mente. Ahí tenemos nosotros pensamientos. Como te decía ahorita, puede haber pensamientos, ideas, nos hacemos historias en nuestra mente que nos ponen alerta sobre una probable amenaza, un probable peligro que a lo mejor no es cierto, ni va a ser nunca cierto, pero nosotros ya lo tenemos en la mente. Si es un problema que va a ser cierto o que no va a ser cierto, de todas formas ya está en nuestra mente. A partir de ahí, entonces viene de nuestro cuerpo una respuesta bioquímica. Llega la inyección de adrenalina y de cortisol que empieza a poner alerta al cuerpo. Y en ese momento el cuerpo genera mecanismos de defensa para intentar protegerse de lo que él cree que puede ser una amenaza. Desde movimientos involuntarios, temblorina, taquicardia, agitación, una adrenalina de querer hacer cosas, porque el cuerpo está preparándose para una guerra, para una lucha que a veces no existe. Y entonces genera el cuerpo ese tipo de sustancias, entonces vemos cómo baja de la mente al cuerpo con ese tipo de respuestas bioquímicas y a partir de ahí el cuerpo está listo para enfrentar la amenaza. Si la amenaza no llega, entonces el cuerpo no utiliza esos químicos y el problema es que entonces viene lo que se llama la corrosión. Por eso la ansiedad te puede llevar a problemas de cáncer, te puede llevar a problemas estomacales, te puede llevar a problemas de desgaste corporal, porque toda esa adrenalina, todo ese cortisol, toda esa dopamina, todo eso que generó tu cuerpo y no lo utilizó en el momento del problema, te lo vuelves a quedar. Y eso va a generar problemas en tu salud que llevan, insisto, a problemas de enfermedades crónicas muy fuertes. La ansiedad podemos destacarla en dos posiciones importantes. La ansiedad normal o adaptativa contra una ansiedad patológica. La ansiedad normal o adaptativa es la que la mayoría de las personas tenemos, porque nos permite un estímulo, como ya dije, hacia reaccionar y está de forma adecuada. Se presenta con estímulos reales o potenciales, imaginarios o realmente existentes, y es una reacción que es proporcional y cualitativa y cuantitativa al tiempo que sucede esta amenaza. Se acaba la amenaza o el sentido de amenaza y se acaba la ansiedad. Entonces todos pasamos a mayor o menor medida, en mayor o menor tiempo por este tipo de situaciones. Es la normal, la adaptativa. Pero luego viene la que se considera la ansiedad patológica, cuando un estímulo supera la capacidad de adaptación, cuando su respuesta ya es mayor, cuando ya no se adapta, cuando ya es más intensa esta reacción, cuando ya es una reacción un poco más desproporcionada y que ya va a interferir con el asunto y el funcionamiento cotidiano, va a disminuir el rendimiento y hay una sensación desagradable, desmotivadora, hay miedo, síntomas psicológicos muy fuertes, persiste más allá de los motivos que la desencadenaron, puede terminar incluso la amenaza y uno continuar con esa ansiedad y bueno, se manifiesta intensamente, se prolonga más de lo debido.
aparece de forma espontánea. Muchas veces esta ansiedad patológica no tiene ningún motivo. Apareció sin estímulo y solamente aparece y se empieza a desencadenar un miedo que muchas veces no existe. Y se presenta una respuesta inadecuada y entonces nos genera problemas. ¿Cuáles son las consecuencias entonces de la ansiedad? Las consecuencias de la ansiedad es que entonces debilita el sistema inmune por todos estos químicos que ya he dicho que funcionan, daña el sistema digestivo, nos genera problemas estomacales por todos esos químicos que genera, reacciones físicas que varían, que pueden ser muy variantes, insomnio, depresión e incluso ataques de pánico o ataques al corazón. Los ataques de pánico es cuando la ansiedad ha salido de su proporción, cuando ha llegado a un tema de ser patógena, dañina, exagerada, y entonces de ese grado de tener ansiedad llegas a un ataque de pánico, un ataque de miedo, que puede incluso llevarte con exceso de químicos y de todo estar convulsionado a un ataque al corazón. Los tratamientos pueden ser muy variados. Existen tratamientos generales para esto, porque la pregunta es, bueno, ¿y qué hago cuando tengo ansiedad? ¿Qué hago cuando tengo un problema? ¿La ignoro? ¿Me distraigo en otras cosas? ¿O me entrego realmente a los síntomas que me van a abrumar y que me pueden derrumbar o llevar a la desesperación? Yo he pasado momentos así en mi vida. Esto, quien te habla es alguien que ha experimentado la ansiedad. Para mí la ansiedad es un territorio conocido, donde no solo he circundado, sino he acampado por meses en este problema. La ansiedad es esa compañera incómoda en mi vida que en ocasiones no he sabido cómo desafanar. Lo complicado del asunto es que no puedes apagar la ansiedad con un botón rojo, no puedes ir tampoco a la farmacia a comprar unas pastillas que con una sola toma la liquiden y ser una persona feliz y llena de paz nada más porque te tomaste un jarabe. La verdad no es tan fácil la ansiedad. De hecho, yo quiero ser empático con los que la padecen porque no es tan sencillo como decir siéntete bien, no, pues cambia tu forma de ser, no, pues deberías de hacer esto. No es tan sencillo. La gente que no la padece o que la padece muy poco puede ser incluso a veces con falta de empatía respecto a este tema. Pero yo la conozco y sé lo que eso se siente. Por eso sé que no es tan sencillo salir de ella, pero tampoco quiere decir que no existan maneras y formas. Primero la prevención. ¿Cómo podemos prevenirla? Primero prevenir un estilo de vida saludable, evitar el consumo de drogas, de sustancias que puedan generar, sobre todo si tú sabes que eres tendiente a la ansiedad, pues la cafeína, la teína, o drogas que te puedan generar ese tipo de cosas, ¿no? Incluso hasta fármacos que te puedan generar ansiedad. Practicar ejercicio de forma regular, eso te ayudará a estar tranquilo, pausado, en especial al aire libre, despejar la mente lo más seguido posible, evitar sentimientos ansiosos, evitar cosas que te puedan generar rencor. Técnicas de relajación, por ejemplo, la respiración, cuando uno enfrenta un problema de crisis, es muy importante la respiración, nos va a ayudar a calmarnos, a encontrar oxígeno en nuestro cerebro para pensar mejor. Y eso se puede aprender de la mano de profesionales. En una buena terapia te pueden ayudar cómo pensar, cómo respirar, y eso siempre va a ser muy importante. Por eso es bueno la ayuda de expertos, nunca está mal hacerlo. Puedes hacerlo de manera autodidacta también, o mediante libros y material audiovisual que hoy existe para ayudar en la vida con la ansiedad. Así que esa es la parte preventiva, cómo ayudo a que, seguro nos va a dar en algún momento, pero cómo puedo hacer que me dé cada vez menos y en menor grado. Cuando ya se presenta, cuando ya existe total en nuestras vidas, entonces hay dos vías de tratamiento, el farmacológico y el psicológico. El farmacológico tiene que ver con, pues, emplear medicamento fundamentalmente hecho para esto, ¿verdad? Como ansiolíticos o algún otro químico como benzodiazepinas que nos ayudan en esta parte. Todos tienen que ser obviamente con prescripción médica, porque de alguna forma no podemos hacerlo solo nosotros, tienen que ser vigilados y regulados por un especialista. Así que no puedes descartar tú tan rápido que tienes una ansiedad adaptativa o una ansiedad patológica, eso no lo puedes determinar tú. Tus síntomas te darán un aviso y tendrás que corroborarlo y entonces será un experto el que te lo tenga que dictaminar y tratar. Después viene el tratamiento psicológico mediante la terapia cognitivo-conductual, donde te enseñan a manejar la ansiedad, a controlar los miedos, a cuestionar tu carácter irracional y te dan herramientas para ir trabajando con pensamientos más racionales, con respiración, con técnicas mejores. Y eso serán tratamientos que te ayuden a salir adelante en este proceso. Si bien es cierto, hasta aquí he podido compartir con ustedes la perspectiva más natural, psicológica, médica del asunto, y hemos visto incluso asuntos sociales, déjame terminar esta parte de la conferencia o ir a la última parte de la conferencia
con una perspectiva diferente. Yo sé que esta perspectiva que yo te he dado hasta el momento es médica. No podemos hablar de toda la parte médica de la ansiedad porque ni yo soy doctor, ni podemos hacerlo en tan poquitos minutos, ni tampoco vamos a hablar de todos los efectos de la ansiedad en una conferencia de algunos minutos, pero sí hemos tratado de darte los puntos más importantes desde la perspectiva médica, social, la perspectiva psicológica del tema. Pero hoy quiero llevarte de la mano a una perspectiva más que regularmente no es tan conocida, no es tan explicada, no la vas a encontrar en una farmacia, es muy difícil que en la psicología te la puedan mostrar y regularmente quienes pueden hacerlo tampoco te lo enseñan mucho por las razones que sean. Y es la perspectiva de lo que Dios tiene que decir de la ansiedad. Y sin caer en un asunto religioso, un asunto de iglesias, o un asunto de algún dogma, déjame hablarte de la perspectiva bíblica de la ansiedad. Porque enfrentarlo, este tema, es importante cuando hablamos de que Dios no nos ha dejado solos en el conflicto, que aún para nuestra ansiedad, Él dejó algo que decirnos en su revelación, que es la Biblia. Es por eso que desde que yo empecé a padecer la ansiedad y a buscar mucha ayuda, aparecieron algunas palabras que se han convertido en mi estandarte y en algo bien importante. Palabras consignadas en la Biblia, escritas por el apóstol Pedro en su epístola, que se han convertido en esa verdad a la que regreso de vez en cuando para animarme, para fortalecerme en medio de mi ansiedad. Y estas palabras que están en la Biblia, en la epístola de Primera de Pedro, capítulo 5, versos 6 y 7, la Biblia recuerda que está compuesta por 66 libros y que tiene en su estructura versículos, capítulos. En el capítulo 5, versos 6 y 7, dice así: humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. Depositen en Él toda la ansiedad porque Él cuida de ustedes. Este pasaje, estas palabras de Pedro me han ayudado bastante y quiero descomponerlas en 3 puntos importantes. Hay 3 cosas que quiero destacar de este pasaje que sé que pueden ayudar contra tu ansiedad como lo han hecho en mi vida. Número 1, 3 puntos para combatir la ansiedad desde este pasaje. Número 1, atácala de raíz. Atácala de raíz. Anótalo, atácala de raíz. Fíjate cómo empieza el texto. Humíllense pues. ¿Por qué el texto nos invita a humillarnos? ¿Por qué la primera frase de Pedro en este pasaje es humíllense? Porque una persona orgullosa cree que puede controlarlo todo. Lo contrario a la humildad, a humillarse, es el orgullo, la arrogancia. Y la característica de una persona orgullosa o arrogante es que cree que tiene la capacidad de controlarlo todo. Por eso quiere tener el control de las cosas. Piensa que si mientras él las está haciendo o teniendo en las manos, las cosas van a salir bien. Cuando las cosas se van de sus manos y de su control, empieza a ponerse ansioso. Porque cree que ya no están en sus manos, ya no puede controlarlas y entonces cree que en las manos de alguien más se van a echar a perder y eso le genera ansiedad. Entonces, buscar el control de nuestra vida, lo primero que produce, irónicamente, es ansiedad. Tú tienes que entender que no puedes controlarlo todo. La raíz de la ansiedad, aunque no lo parezca, es nuestro orgullo. Sí, porque nuestro orgullo nos lleva a querer ordenar todo, gobernar todo, y al no hacerlo, eso nos causa ansiedad. Y fíjate cómo esto es real. Desde el principio de la creación, cuando Dios creó al hombre, a la mujer en el huerto del Edén, no existía la ansiedad. Dios creó al hombre sano, incluyendo sus emociones. Pero en el capítulo 3 de Génesis, 3 capítulos después de la formidable creación de Dios, de todo en armonía, aparece el asunto. Nos encontramos a una serpiente que le ofrece a Adán y a Eva que se rebelen contra su creador, que desobedezcan una orden que era muy clara. Al hacer esto, Adán y Eva no solo rompen con la perfección del mundo, que incluso era perfecta en sus emociones, sino también con su comunión con Dios y rompen la sanidad interior. Rompen al mundo, contaminan al mundo, su relación con Dios y su sanidad interior. El problema es que eso acarrea corrupción en su cuerpo y empieza a dañar también su forma de pensar. Pero la gran ironía de la promesa que la serpiente le ofrece a Adán y Eva es que serían como Dios. Pero lo irónico de la promesa es que ellos ya eran como Dios.
Ellos ya eran como Dios. A su imagen y a su semejanza fueron hechos. Tenían sus emociones centradas en Dios. No eran omnipotentes, omnipresentes con todo el poder de Dios, pero ya eran como Dios en su imagen. Y tenían las emociones intactas, centradas en Dios. Nuestras emociones, mientras más cerca de Dios estén, más sanas serán. Pero mientras más alejadas estén, serán más peligrosas, descontroladas y destructivas. Si el hombre se aleja de Dios y quiere empezar a vivir arreglándolo todo por su cuenta, siempre experimentará el fracaso y la frustración y por ende la ansiedad. Por eso es que el orgulloso que no cree en Dios, que deja a Dios de lado, quiere controlar su propia vida y no lo va a poder hacer, y conforme vea que no puede, se va a empezar a frustrar y a desanimar. Por el contrario, si puedo aprovechar y descansar en Dios, entonces podré estar más tranquilo y mi ansiedad de encontrar paz. La segunda gran ironía de la promesa de la serpiente a Adán y a Eva cuando pecaron es que en el intento de ser Dios, lo único a los que lo iba a conducir era más ansiedad. Porque intentar ser Dios es intentar quererlo controlar todo, es intentar ser autosuficiente. Pero tarde que temprano te darás cuenta de que no puedes hacerlo, de que no lo vas a lograr, lo cual traerá gran frustración y gran ansiedad en tu vida. Y entonces la ironía es que entre más pretendemos ser Dios y controlarlo todo, más ansiosos nos sentiremos. Pero mientras más reconozcamos nuestra debilidad humana y descansemos en el poder de Dios, más lejos de la ansiedad viviremos. Por eso cuando la ansiedad toque tu puerta, cuando estés ansioso, trata de preguntarte si hay alguna área en la que tú estás queriendo tener el control. La respuesta podría revelar lo que crees sobre ti mismo, lo que crees sobre las cosas y sobre todo lo que crees sobre Dios. Debemos atacar nuestra raíz de ansiedad reconociendo que no somos Dios para controlarlo todo y que el estar ansioso es un reflejo de querer con nuestras propias capacidades controlar las cosas. Lo cual muestra de entrada un gran desconocimiento de lo que nosotros podemos hacer, de nuestra vulnerabilidad, y un gran desconocimiento del poder de Dios, de su amor hacia nosotros, y una falta de fe hacia lo firme de su mano para controlar las cosas. La ansiedad sin duda reflejará nuestra falta de fe en un Dios que puede conducirlo todo. Cuando estés ansioso, pregunta qué cosas de Dios olvidaste. Quizás olvidaste la promesa que Él es tu proveedor y por eso tienes ansiedad, que Él es tu sanador, que Él es tu defensor. Y el pasaje dice, humíllate dejando todo en las manos de quien sí puede controlar y quien sí puede arreglarlo todo. Con eso atacarás de raíz tu orgullo y por consiguiente la ansiedad. Cuando rechazamos a Dios, no dejamos de tener fe. Simplemente ahora confiamos en algo más. Si mi fe no está en Dios, estará en mi propia capacidad, estará en las circunstancias de las cosas o del país, en una empresa, en el dinero, en alguna otra cosa, pero eso producirá más ansiedad en nuestras vidas. Por eso, en conclusión de este primer punto, es conocer que no somos capaces de controlarlo todo y que debemos hacer a un lado nuestro orgullo para poder dejar las cosas que no están en nuestras manos, en las manos de Dios, y eso nos alejará de la ansiedad y nos acercará más a la paz de alguien que sí tiene el control. El punto número 2 para combatir la ansiedad no solo es atacarlo de raíz. Número 2, reconoce tus límites. Fíjate lo que dice el pasaje, humíllate pues, y luego dice, bajo la poderosa mano de Dios. Bajo la poderosa mano de Dios. Lo contrario a la ansiedad es que sientes por el orgullo de querer arreglarlo todo. Lo contrario a esto es tener la tranquilidad de reconocer tus límites y hasta dónde tú realmente puedes llegar. Aunque parezca inverosímil, entender nuestros límites y lo que no somos capaces de hacer nos traerá tranquilidad y descanso. No puedo hacerlo. Entonces, por mucho que me afane, por mucho que me preocupe, no está en mis manos. Reconocer eso nos traerá tranquilidad. Todos a veces queremos poner nuestra identidad en lo que tenemos, en lo que somos, en nuestra forma de vestir, para buscar la aprobación de las personas y de todo el mundo. Pero eso es irreal. Constantemente confundimos lo que somos con lo que tenemos o con lo que podemos hacer, y eso causa ansiedad. Debemos recordar que nuestra identidad no está en lo que tenemos ni en lo que somos, sino en lo que Dios hizo por nosotros.
Cuando vamos a la tienda y vemos cosas impresionantes que están hermosas, dices tú, ay, qué guapa, qué bonita está esa recámara. Pues está muy bonita, pero no la puedo comprar. Así que me doy la vuelta y me voy. Porque por mucho que me afane, no puedo comprarla. Entonces me voy a tener que regresar, pero tranquilo, porque pues sí puede estar bonita, pero la tranquilidad es que pues no puedo comprarla. Reconocer mis límites y mis alcances me va a dar consuelo, no una resignación tonta, pero sí un consuelo de algo que es real. Fíjate, cuando pase algo difícil en tu vida, revisa si eso que está sucediendo o que puede pasar, esa amenaza o peligro inminente que te genera ansiedad, está dentro de tus responsabilidades y capacidades personales arreglarlo. Si está en tus manos arreglarlo y tú puedes hacer algo, está bien, pero si la respuesta es no, quiere decir que no es tu responsabilidad, es responsabilidad de alguien más. Así que no puedes ni debes cargar con eso porque no está en tus manos por mucho que te preocupes. ¿Sabes? Hay cientos de cosas así, cientos de cosas y circunstancias que seguro suceden y que van a suceder en nuestras vidas que no son de nuestra competencia, que no están en nuestras manos, que no vamos a poder solucionar. Que tendrá que solucionarlo el gobierno, tendrá que solucionarlo el país, tendrá que solucionarlo los médicos, tendrán que solucionarlo nuestros padres, tendrán que solucionarlo otras personas, otros líderes, o la naturaleza misma, o se tendrá que acabar solo, pero no está en nuestras manos. En teoría, entonces, no debemos cargarlo, no debemos pretender quererlo arreglarlo, porque eso nos va a dar ansiedad. Debemos dejar lo de fuera, porque no está en nuestra jurisdicción, no está en nuestro círculo de responsabilidades, y eso hará que yo no cargue cosas y que me genere ansiedad, cosas que no puedo resolver. Muchas veces esa es la realidad. Cargamos ansiedades por ser irresponsables en lo que sí nos toca. Es cierto, muchas veces somos negligentes. Pero la gran mayoría de las veces creo que vivimos una ansiedad a causa de colgar sobre nuestros hombros cosas que no debemos cargar, que no son de nuestra jurisprudencia, de nuestra jurisdicción, de nuestras manos, que no son cosas que podamos arreglar, pero que queremos hacerlas a veces con el afán de sentirnos héroes, o las andamos queriendo resolver con tal de estar más tranquilos, pero si no son tu responsabilidad, no te empeñes en enfrentarlas, porque estarás ansioso. Deja que se dedique a hacerlo la persona que debe trabajarlas. Cargar con cosas que no están en tus manos puede generarte ansiedad. Reconoce tus límites y desterra de esa forma la ansiedad. Reconocer nuestros límites no es ver nuestras incapacidades o vernos como alguien que no sirve para nada. No. Simplemente definir nuestro círculo de responsabilidad y entender que hay cosas que yo debo de hacer y sí tengo que hacer, pero habrá otras cosas que estén fuera de mis manos y que van a estar en las manos de alguien más poderoso, más grande que nosotros, que sí va a poderlo arreglar. Quien está en control de todas las cosas y que tiene la capacidad de solventarlas. Así que no habrá mejor descanso, no habrá mejor remanso en nuestras vidas y cura contra la ansiedad que la humildad de reconocer nuestras escaseces y nuestros límites. Reordenar nuestros afectos, nuestras prioridades y responsabilidades y entender en las manos de quién pueden estar y no en las mías. Y entonces tengo un valor basado en lo que Dios hizo, no en lo que puedo hacer. Y eso me traerá paz. Así que en este pasaje no solamente hay un punto, atacarla de raíz, atacando el orgullo y la capacidad de quererlo controlar, sino también reconocer nuestros límites, las cosas que no están en nuestras manos, que no debemos cargar, que no debemos buscar para entonces encontrar tranquilidad. Y número 3, descárgate. Dice el pasaje, depositen en Él toda ansiedad, porque Él tiene cuidado de nosotros. Descarguemos, depositar es descargar, es echar, es poner en algún lugar esas cargas. Es reconocer que nosotros no somos el centro del universo, sino que hay alguien más poderoso, más sabio y más fuerte que nosotros y que está dispuesto a acompañarnos en nuestras vidas. Muchas religiones y filosofías enseñan a un Dios muy abstracto, a un Dios como alguien impersonal que ha de estar sentado allá en alguna nube, en algún lugar del cielo descansando, que está lejos de nosotros, que no le interesa más saber de su creación, que nos ha abandonado, nos creó y dijo, órale, vámonos, a ver qué hacen ustedes solos. Eso lo enseñan muchas personas. Sin embargo, la historia es distinta. La existencia de la humanidad se ha tratado, totalmente lo contrario, de un Dios personal que sí tiene la intención de enterarse de lo que pasa con su creación, que ha buscado siempre tener una relación personal contigo, que sí le interesa tu vida y que ese Dios personal está buscando todo el tiempo ayudarte y que incluso te invita a descargar en Él tus cargas, tus necesidades, tus deseos y necesidades más profundas. No es un Dios que nos abandonó,
sino que está dispuesto a cargar por nosotros aquellas cosas que nos preocupan y resolver por nosotros aquellas cosas que no podemos resolver. Jesús muchas veces invitó a su audiencia a descansar en Él y depositar sus cargas sobre Él. Por mucho tiempo trabajé en un lugar donde cargábamos costales. Y siempre los costales más grandes y más gruesos los dejábamos en aquel que tenía la espalda más ancha, porque pues le cabía más. Entonces le echábamos los costales más grandes en su espalda, porque él tenía una espalda muy ancha y podía cargar el costal. Y los más delgaditos pues los usábamos los costales más chiquitos, de menor peso. Dios tiene la espalda más ancha que conozco. Él puede cargar tus problemas, los míos, los de todo el mundo, y puede llevarlos a buen puerto. Así que deja las cosas en sus manos. La Biblia enseña en el libro de Isaías que Jesús llevó nuestras cargas en la cruz. Fue en ese sacrificio del Calvario en el que Él también clavó nuestra ansiedad. Murió para liberarnos de la ira de Dios, de la causa, de la consecuencia del pecado, que es el infierno, pero también por nuestras angustias y por nuestros miedos. Jesús lleva nuestras cargas, está con nosotros todos los días y en Él podemos combatir nuestras ansiedades. La Biblia dice que Jesús no solo murió por nuestros pecados, que es mucho decir, que es algo increíble que nos haya salvado de una condenación, pero también murió por aquellas situaciones emocionales, porque cuando Él vino a restaurar todo, vino a restaurar la relación del hombre con Dios, la relación del ser humano con el ser humano, la relación del ser humano con la naturaleza que también estaba contaminada por el pecado de Adán y Eva y por el pecado nuestro hasta la fecha. Pero también vino a restaurar la relación del hombre consigo mismo. Vino a sanar esas emociones que, aunque fueron creadas perfectas, como ya lo expliqué, fueron contaminadas por el pecado, llevadas a un mundo caído, distorsionadas. Pero Cristo también vino a morir para restaurar esas emociones, para llevarnos a caminos diferentes, para darnos una paz, dice la Biblia, que sobrepasa todo entendimiento. Déjame concluir con esta parte, porque lo he mencionado mucho a él y he hablado de cómo Adán con ese pecado trajo este problema emocional, pero que no solamente fue culpa de Adán, nosotros hemos hecho nuestra parte. Nuestro pecado, nuestra maldad nos lleva a una insatisfacción y a una ansiedad total. Las consecuencias de nuestros actos han traído ansiedad. Pero déjame terminar con esto. Adán tuvo emociones y tuvo ese sentido de alerta para adaptar debidamente en el momento en que en un huerto, ante una situación difícil como una prueba, se enfrentó. Adán tuvo en un huerto una prueba de obediencia. No veló por sus oraciones, no pudo pasar la prueba, no quiso hacer lo que Dios dijo e hizo lo que él quiso hacer, su propia voluntad, trayendo consigo consecuencias, ya dije, funestas a la vida de él mismo y de las descendencias que vendrían después, trayendo corrupción radical al hombre. Pero la teología bíblica nos enseña que mucho tiempo después apareció uno que la Biblia, en la teología bíblica, anuncia como el nuevo y mejor Adán, dice en Romanos, quien vino a rescatar las cosas. Jesús es el verdadero Adán que soluciona lo que el primero falló en hacer. Mientras que el primer Adán se escondió y falló, el segundo se expuso y sufrió angustiosamente al punto que dice la Biblia de sudar sangre. Mientras que el primer Adán falló la prueba en el huerto, el segundo Adán, Jesús, en el huerto pasó la prueba, mantuvo su sentido de alerta ante la agonía que venía y se mantuvo fiel a la justicia de Dios en ese momento. Jesús ha solucionado el problema más angustiante para la humanidad, el juicio de Dios. Y al hacerlo, nos asegura que si Él está con nosotros, todo estará bien. Que no solamente fue capaz de solucionar el problema de la justicia de Dios, sino también nuestros problemas internos y cargar nuestros problemas. Puedes depositar tranquilamente tus cargas y tus ansiedades en Jesús, porque dice este pasaje en su última parte, porque Él tiene cuidado de ti. Nadie mejor que el Creador para arreglar nuestras fallas. Nadie mejor que el Dios del universo, que tiene el control de todas las cosas,
para cuidar cada detalle de tu vida. Cuando entiendes esto, encontrarás que tienes innumerables razones para que tu corazón esté en paz, descansando en quién es Él y no en quién eres tú. Descansando en lo que Él puede hacer y no en lo que tú puedes hacer. Poner en las manos de Él lo que tú no puedes hacer para que Él lo resuelva. Cuando dice que tiene cuidado de nosotros es porque Jesús, cuando estuvo en la tierra, también lloró, también sufrió, también tuvo sus problemas. Él experimentó cada uno de los sentimientos que tú y yo hemos experimentado: el dolor, la soledad, el rechazo, la crítica. Pero Él nunca pecó, a diferencia de nosotros. Y en el momento de la prueba en el huerto, Él fue capaz de obedecer primero a Dios que a Él mismo y a sus propios deseos y aún a sus propios miedos. El sentido de alerta no le sirvió para pelearse con su Dios ni para querer quedarse en sí mismo. Le sirvió para obedecer a su Padre y olvidarse de sí mismo por nosotros. La próxima vez entonces que experimentes la ansiedad, en lugar de ignorarla o de hundirte en ella, pregunta: ¿por qué tengo miedo? ¿Estoy solo realmente o qué puedo hacer? Si Dios está de mi lado y confío en Él, todo estará bajo su control. Él usará cualquier cosa que me esté sucediendo, por peligrosa y amenazante que sea, para nuestro bien. Y Él será el que asegure lo que me espere en el futuro para mi bienestar.